Historias reales, otras dimensiones, el camino hacia la luz. Ellos eligen si se quedan o se van. Esto es Visiones del Más Allá. Bienvenidos. Camino de tortura. Misael, un niño extraordinario, un niño como ninguno, estudioso, educado, con buenos principios y una imagen familiar como ninguna. Arlet, su mamá, Antonio, su papá, una familia perfecta y no hacía falta nada. Misael estudiando, llevando el control de su vida como niño, como adolescente y terminando una carrera en su momento. El hombre más feliz del mundo, porque al final del día había logrado su meta, había logrado su carrera y había sido un camino largo, pero un camino bello porque estaba al lado de sus padres. No sin antes contar que Misael empezó a tener amigos que no eran muy de buen ver. Así que Arlet habló con Antonio y le hizo el comentario: hay algo que no me gusta. Desafortunadamente nuestro hijo ya creció. Ya no es el mismo niño que yo podía traer y llevar sin ningún problema a la escuela. Ahora las cosas han cambiado. Está a punto de recibirse, pero al final del día las cosas no están por muy buen camino. Tiene a su lado a gente que no tiene ni la mínima idea de cómo es mi niño. Antonio la escuchó con atención. Obviamente, como mamá, tenía ella un presentimiento, el cual se volvió verdadero. Antonio le dijo que por qué le comentaba eso. Y le dijo ella que Misael llevaba noches llegando oliendo alcohol. Antonio se le hizo rarísimo ese comentario y le dijo: no puede ser, ¿no me crees? Y le dijo: no es que no te crea, es que me cuesta trabajo que mi hijo tenga ese tema, pero no te preocupes, yo voy a hablar con él. Así que Arlet se quedó muy tranquila, creyendo que cuando Antonio hablara con él, pues las cosas cambiarían. Así que no tardó nada y ese fin de semana tuvieron una gran plática. ¡Wow! No se lo esperaba. Misael quería seguir en su rollo. Pero, oh sorpresa, su papá quería hablar con él. Así que era el punto perfecto, domingo de familia,
para poderle mencionar la inquietud de su mamá. Se fueron a tomar un café fuera de casa, solos, y ahí le hizo el comentario: tu madre está angustiadísima porque dice que tú estás muy raro. ¿Tienes algo que contarme? Misael no le contó absolutamente nada. Todo está perfecto. No sé por qué mamá cree que yo tengo problemas. Yo estoy muy bien. Así que lo dejó de ese tamaño y no le comentó lo que Arlet le había dicho, por platicar nuevamente con su esposa para decirle que se tranquilizara y que su hijo estaba perfecto. Pero Arlet no quitó el dedo del renglón. Siguió viendo cosas que no le gustaron. Y cuando su hijo llegó oliendo alcohol, eso para ella era estresante, desesperante, angustiante y qué barbaridad. Así que volvió a hablar con su esposo y le volvió a comentar: Antonio, Misael está llegando tomado. Es tu imaginación. Le dijo: no es mi imaginación. Algo está pasando. Así que posterior a eso, vino el otro fin de semana para poder tener una plática con su hijo. Dentro de esa plática, le comentó lo que su madre le había comentado. Y le dijo: ¿tiene algo de malo que yo me haya tomado una copa? No, pero tienes que tener cuidado. El alcohol es peligroso. Tú puedes caer en el alcohol sin darte cuenta poco a poco. No te preocupes, papá, yo lo tengo controlado. Quiero que me prometas que no llegarás tomado a casa y que ya disminuirá las saliditas. No te preocupes, cuenta con ello. Por eso Antonio estaba seguro que estaba haciendo bien lo que él hacía, que no había peligro. Pero estuvieron pasando cosas muy raras. Misael empezó a llegar tarde, empezó a beber más seguido, empezó a llegar mucho más tarde, al grado de llegar después de que llegara su papá. Y ahí fue donde entendió Antonio que las cosas realmente estaban mal. Ahí ya puso en alerta en todos los sentidos su ser interior, haciéndose 20,000 preguntas sin respuesta alguna. Y lo único que él quería era ayudar a su hijo. Si tenía algún problema, que él tuviera la confianza de contárselo para que él pudiera ayudarlo. De otra manera es imposible poder ayudar a alguien que no requiere de nuestra ayuda y que cree tener todo bajo control. Así que al día siguiente lo esperó en la sala. Él llegó temprano, inesperadamente, pero Misael
llegó bastante tarde. Antonio estaba muy preocupado porque no era posible, no podía ser posible que un profesionista, una persona con una margen de perfil como el suyo, estuviera pasando por eso. No daba crédito. Él estaba desesperado, literal, desesperado, enfocado en el trabajo, en sus cosas personales y ahora enfocado en el gran problema de su hijo, porque era un problema. Cuando llegó Misael esa noche, Antonio le dijo: necesito que me cuentes qué está pasando. Misael le dijo que no estaba pasando nada, que simplemente tomaba una copa para relajarse. Y le dijo: ok, estoy de acuerdo contigo, pero una copa ayer y otra hoy. ¿Qué quieres? Es parte del trabajo. Excusa tonta. Por cierto, Antonio le pidió de la manera más atenta que no volviera a llegar en ese estado a casa, porque su madre estaba muy preocupada por él. Y le pedía respeto, ante todo respeto, porque él nunca ha llegado tomado a su casa. Misael le contestó que sí. Se fueron a dormir y Antonio dijo: espero haya entendido el mensaje. Pero así pasaron muchos meses y a él no le caía el 20, que las cosas estaban mal realmente. Así que Misael empezó a portarse de una manera fatal, muy fatal. Y en ese momento los papás hablaron con él y le dijeron: si no estás a gusto y si tú crees que estando solo y tú dices que no es ningún problema y puedas pagar una renta, una luz, una agua, etcétera, comida, y te alcanza para beber, adelante. Eres libre de irte el día que gustes. Ellos creían que con esa pequeña amenaza él cambiaría su forma de pensar. Y es más, no se iría a ningún lado por estar en la casa con sus papás. Pero creo que fue fallido, porque él agarró y empezó a buscar a dónde irse. Y encontró de una manera muy rápida un lugar a donde irse a meter. Y les dijo a sus papás que ya había encontrado un lugar y que se iba. Antonio le dijo a su esposa que lo dejara que se fuera, que estarían muy al pendiente, que no pasaba nada, que las cosas se iban a resolver más tarde o más temprano, cuando Antonio se diera cuenta que su mundo no era ese, que su mundo era otro. Pero sin ponerse a pensar que tal vez en una de esas algo grave pasaría. Así que Arlette se quedó tranquila, creyendo que las cosas irían por buen camino. Y Antonio poniéndolo en las manos de Dios, pidiéndole infinitas bendiciones para su hijo y que le cayera el 20 de que ante todo y por todo, primero estaba la familia. En un segundito regresamos, no te despegues porque esto está muy interesante.
recuerda que no estamos solos. Siempre hay alguien con nosotros. Regresamos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre, Gaby Valdés, servidora de Visiones del Más Allá. No te lo pierdas, los miércoles a las 10 de la noche. Por esta, tu estación favorita, www.promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Facebook, /Promoestereo. Instagram, @Promoestereo. Twitter, @Promoestereo. YouTube, Promoestereo. Todo tiene una explicación. Siempre hay algo más. Vamos a descubrirlo juntos. Continuamos. Al paso de los días, se dieron cuenta que Misael no pedía ayuda absolutamente para nada. Entonces creyeron que las cosas estaban mucho mejor, pero no era así. Las cosas se estaban complicando. Misael a la oficina llegaba tomado. Llegó un momento en el que había días que no iba porque se quedaba dormido. Así, con esa actitud, perdió su trabajo y las cosas se complicaron. Los papás estaban tranquilos creyendo que Misael estaba haciendo las cosas bien. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Misael regresó a casa de sus papás porque ya no tenía trabajo y no tenía cómo pagar el lugar donde estaba viviendo. Obviamente, Misael jamás les iba a comentar a sus papás lo que había sucedido. Solo un recorte de personal. Jamás iba a contar su realidad, porque sabía que sería un dolor muy fuerte para ambos padres. Así que los papás lo recibieron con los brazos abiertos, creyendo que las cosas ya estarían bien. Pero no fue así. Las cosas se complicaron. Misael empezó a buscar trabajo, encontró otro trabajo que le dio para seguir bebiendo. Qué martirio para sus padres. Qué tristeza para ellos y qué decepción tan espantosa. Pero eso era lo que había, eso era lo que estaba sucediendo y ellos tenían que agarrar y apoyarlo, cuidarlo y decirle que las cosas estaban mal. Sí, mal. Desde ahí comenzó el martirio para sus papás. Un martirio que de verdad, para una madre cuando estás sufriendo, se te desgarra el alma, se te desgarra el corazón de ver cómo tu hijo se está autodestruyendo por dentro. Pero como madre no puedes hacer nada porque no te dan entrada para poder hacerlo. Es horrible, horrible. Así que Antonio habló con Misael y le dijo: ¿qué pasó contigo? Vas de mal en peor.
la situación se está agravando con tu madre. Tú no dejas de beber. Y va a llegar un momento en el que te vas a quedar sin trabajo. ¿Y qué va a pasar? Misael le contestó que no se preocupara, que él iba a buscar ya un lugar a donde irse de nuevo y que todo estaría bien. Qué dolor para un padre tener que sufrirlo, tener que padecerlo. Es algo espantoso, porque como padre y como madre tienes que tener el temple para poder ayudar a quien tanto lo necesita. Cuando se quieren dejar ayudar, claro, porque cuando no, es muy difícil que te quieran escuchar y te quieran hacer caso para poder hacer realmente las cosas correctas. Así que Misael tomó sus cosas de nuevo y se volvió a ir de casa. Bien, esta vez duró un poco más, pero las cosas se complicaron a tal grado de ir de bar en bar, de lugar en lugar. Poco a poco las cosas se iban complicando cada día más. El gran detalle es que cuando estaba solo y de bar en bar, pues se la pasaba súper divertido. Pero al final del día, con muchos trabajos para poder sacar su vida a flote, sin pensar que se estaba él autodestruyendo. Sí, autodestruyendo. Su camino lo fue forjando totalmente a la perdición, a un estado lamentable y muy deplorable en cuestión cuerpo, pensamientos, energía, y perdiendo todo poco a poco. Una cosa terrible. Pero nadie podía hacer absolutamente nada, porque él decía que él estaba súper bien. Así que un día tomó, hasta que se cansó, ya tenía un auto para ese entonces, y no supieron en qué momento él se salió de una reunión en un estado bastante tomado. Salió de ese lugar y le dijeron: no te lleves tu auto, paga un taxi que te lleve. No, me llevó mi auto. Y ahí comenzó el martirio peor. Sí, empezó su camino de tortura. Se subió a su auto y no llegó a casa. Desde ese momento, Misael ya no supo de él. Ya no supo qué pasó. Ya no supo por qué no llegó a casa. ¿Por qué se quedó sobre una avenida? ¿Por qué pasaron muchas cosas y él no se había dado cuenta? Era espantoso, horrible. El accidente fatal. Él viendo su propio cuerpo en una cama de hospital, con muy poquitas horas de vida. De hecho,
Cuando le avisaron a sus padres que Misael estaba en el hospital, ellos no alcanzaron a llegar. Llegaron preguntando por su hijo y ahí les dijeron: pase a reconocerlo. Sabemos que es la persona que ustedes buscan. Aquí están sus documentos, aquí están sus cosas personales y pasen a reconocer el cuerpo. La cosa más espantosa para unos padres. Pero aún así, Misael no sabía qué estaba pasando. Él decía: mírenme, estoy bien. No tengo absolutamente nada. Pero no. Lo cierto era que era solamente en espíritu. Ya no era un ser vivo, desafortunadamente. Así que para Arlet y Antonio fue un golpe demasiado fuerte. Arreglaron todo y empezó su funeral. Lo enterraron, hicieron todo, desocuparon su departamento y ellos se hacían 20,000 preguntas. Preguntas sin respuesta. Misael se quedó atrapado en ese intro, en el del accidente. Él realmente no sabía qué había pasado. Se quedó atrapado en ese camino de tortura. Se encontró con una chica. Esa chica fue a un café cercano y él se le pegó a esa chica. Esa chica es la que me busca a mí, porque ella se siente pesada, se siente cansada y no entiende por qué se siente así. Y ahí sale que es Misael al que ella trae cargando para arriba y para abajo. Ella me pide ayuda porque no sabe qué es lo que tiene. Y efectivamente, cuando yo hablo con ella vía telefónica, oigo la voz del muchacho y me empieza a contar qué fue lo que sucedió. Y yo le empiezo a decir a esta chica: ¿sabes qué? Él se llama Misael. Estaba en una fiesta. Estaba disfrutando esa fiesta. Pasado de copas, agarró sus cosas, agarró su auto y se fue. Cuando iba pasando por el restaurante al que tú fuiste, fue exactamente afuera de ese restaurante a donde él tiene el accidente, a donde llega la ambulancia, a donde se llevan el cuerpo al hospital, pero él ya no está vivo. Y él regresaba al lugar de los hechos. Y se le hizo muy sencillo pegarse a esta chica. Lo hizo porque Misael sabía que de alguna manera ella buscaría ayuda. No, pues sí, para ella, sin saber que no iba a ser para ella la ayuda, sino para él. Y así sucedió.
de los papás de Misael no se supo nada. No se pudieron localizar porque ellos se fueron de la ciudad. Misael, con todo el dolor de su corazón, habló a través de mí y le dijo a la chica que le hiciera un favor, que primero lamentaba con toda el alma haberla atormentado a ella por unos días, creyendo que él estaba vivo, pero que se había dado cuenta en ese instante que no era así. En un segundito regresamos, no te despegues porque esto está muy interesante. Recuerda que no estamos solos, siempre hay alguien con nosotros. Regresamos. Hola, muy buenas noches. Mi nombre, Gaby Valdés, servidora de Visiones del Más Allá. No te lo pierdas, los miércoles a las 10 de la noche. Por esta, tu estación favorita, www.promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Facebook, /Promo Estéreo. Instagram, @Promo Estéreo. Twitter, @Promo Estéreo. YouTube, Promo Estéreo. Todo tiene una explicación. Siempre hay algo más. Vamos a descubrirlo juntos. Continuamos. Yo creí que yo estaba vivo, porque todo el tiempo solo veía el que yo bebía en esa reunión. Me subía a mi coche, me iba y exactamente afuera de ese restaurante yo me perdía. Él bloqueó en su totalidad el momento en el que llega al hospital. Él no sabía qué estaba pasando. Él nada más sabía de la reunión, del trayecto. Aquí es donde está el accidente, casi enfrente del restaurante. Sorprendente. Es cuando le pide a la chica que la ayude. La chica me contacta. Obviamente el contacto ella lo hace conmigo porque me comenta que ella requiere de una ayuda hacia su persona porque no sabe qué es lo que tiene. Yo le pido a ella que haga unas cosas para verificar qué es lo que está sucediendo y dentro de una lectura de huevo me doy cuenta que está el muchacho que ya no está vivo. Y ahí me doy cuenta yo que en realidad se le pegó a esta chica para que por medio de ella se le ayudara a él a trascender. Misael en ese momento se quedó impactado al enterarse que ya estaba totalmente en otro plano, que ya no estaba en este en el que nos encontramos nosotros, que desafortunadamente para él
La vida había terminado en una cama de hospital y que él esa parte la había bloqueado en su totalidad. Cuando llegó conmigo, que llegó esta chica a pedirme ayuda, ahí fue donde nos dimos cuenta de eso. Nos dio su nombre y le dije, ok, yo lo único que quiero es llegar a un lugar de paz. Llevo meses, es una desesperación caminar o el mismo trayecto día y noche. La reunión, me subo a mi auto, ahí pierdo la noción, no sé qué pasó, enfrente del restaurante y no recuerdo más. Y volví a la escena. Esta chica que me contacta a mí, ¿sí? Saraí, que es la que me contacta, me dice, ayúdame. No sé qué me pasa. Me siento cansada, me siento agotada, me siento rendida, siento que no estoy rindiendo como se debe, me están pasando muchas cosas extrañas, me siento muy pesada. Y ahí es donde empezamos a ver. Y sí, efectivamente, ahí es como yo digo, límpiate, mándamelo, lo checamos y sobre eso nos dimos cuenta que el pobre de Misael estaba padeciendo y ya tenía meses padeciendo para llegar hacia la luz. Cuando hablo yo con esta chica, él me dice, bendito sea Dios que te atravesaste en mi camino. Ayúdame, ayúdame a que yo llegue hacia la luz. Lo necesito, de verdad lo necesito. Tengo mucho miedo y ya no quiero voltear para atrás. No me importa lo que haya sucedido. Solo quiero irme. Él nos contó toda esa historia de sus padres y la intención era buscar a sus padres, pero sus padres ya no estaban en esa dirección, ya se habían ido. Así que la opción era ayudarlo a él para que él pudiera trascender sin problemas. Y lo que hicimos fue arreglar una veladora. Y esta chica fue el domingo a dejarla a una iglesia. Y le dijo, Misael, sigue tu camino. Esta es la luz que te llevará a casa. Ve hacia la luz. No te detengas. Y no te preocupes por lo que pase con los demás. Ahora tú ya te diste cuenta que ya no estás vivo, que se hizo lo posible para localizar a tus padres y que no se logró absolutamente nada. Ahora te toca a ti seguir e irte al camino de la luz. Le rezó un Padre Nuestro en ese momento y ella comenta que en ese momento ella sintió como cuando tú traes una mochila llena de puros libros y la depositas en una banca. Dejó de sentir ese peso. Sintió una tristeza muy profunda
se le derramaron sus lágrimas. Y el chico dijo: gracias, yo sigo mi camino. En ese momento, Misael volteó a verme y me dijo: seguiré el camino de la luz. Creo que mi necedad me llevó al lugar a donde me encuentro ahora. Pude haber sido muy feliz y pude haber evitado muchas desgracias y sobre todo la intranquilidad de mis padres. No me di hasta dónde podía ser capaz yo para que mis padres fueran tan infelices por mi culpa. Ahora no me queda más que aceptar lo que soy y en lo que me he convertido, y tengo que seguir mi camino. Te agradezco infinitamente el apoyo. Yo sabía que ella podía ayudarme. Lamento infinitamente haber tomado a Saraí por sorpresa, pero tenía que buscar quién me pudiera brindar el apoyo para poder llegar a entender lo que había sucedido. Estaba totalmente en un hoyo sin salida. Mil gracias. En ese momento él siguió su camino hacia la luz y Saraí agradeció infinitamente por el apoyo y le dijo: ve y sigue tú la luz, que allá alguien te espera. Es increíble cuando tú no entiendes el amor que un padre o una madre puede darte, los consejos que pueden darte y que no son escuchados y que no son recibidos porque tu negación y tu terquedad están primero antes que realmente hacer caso a las palabras, tal vez de no una persona muy sabia, pero sí de alguien que te ama con toda el alma, porque naciste de ahí, porque estuviste con ella. Así que escucha a quien tenga cerca, pon atención a esos pequeños detalles, a esas pequeñas razones de por qué tienes que cambiar o por qué tienes que hacer algo por ti y para ti. Mi nombre, Gaby Valdés, servidora. Mi número de teléfono 55 46 79 55 46. Si tú o tú tienen algo que contarnos, no lo dudes. Este es tu espacio. Que pasen una excelente noche. ¿Tienes algo que contarnos? En Visiones del Más Allá, te ayudaremos a encontrar una razón de ser. Hasta la próxima.